Vamos en esta noche a estar hablando acerca del tema tan cerca de Dios. Amén. Tan cerca de Dios. Bendito el nombre del Señor. Como todos sabemos, nuestro hermano Samuel no está con nosotros, no ha estado con nosotros durante estos días. Con la ayuda del Señor, el domingo ya estará con nosotros en este lugar. Y pues para mí es un privilegio poderles compartir la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad también, pero lo hacemos siempre con temor y temblor delante de Dios. Aleluya. Entonces, en esta noche vamos a estar meditando acerca del tema tan cerca de Dios. Yo en estos días estuve meditando un poco acerca de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Las personas que de pronto tenemos algunos años en el Evangelio, en mi caso personal son casi 12 años, no es tampoco mucho tiempo, pero he tenido la oportunidad de ver las maravillas, la mano de Dios obrando a mi favor. Es una bendición, hermano, porque cuando vienen los momentos de pronto de escasez o de abundancia, uno se acuerda de cuando Dios lo pasó por situaciones difíciles y cuando uno vio la mano de Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando uno estuvo tan cerquita de Dios y también meditaba acerca de las personas que tal vez han estado tan cerquita de Dios y no han aprovechado la oportunidad. Y eso también es triste, gloria a Dios. Muchos de nuestros hermanos que en algún tiempo militaron con nosotros en el ejército de Dios, lamentablemente, y a pesar de haber experimentado esas cosas bonitas y esa presencia de Dios, pues lamentablemente algunos se han alejado, otros se han definitivamente apartado, y es a veces triste. Entonces el mensaje de hoy está más o menos orientado a eso, a que estando nosotros tan cerca de Dios, hermano, de alguna manera tenemos que permanecer ahí cerquita de Dios. Y si en algún momento dado, por cualquier circunstancia, nosotros vemos que nos estamos alejando un poco, hermano, que tengamos en mente todo lo que Dios ha hecho con nosotros, que traigamos a memoria todas esas cosas y esos momentos de la presencia de Dios en nuestras vidas para recobrar aliento y seguir adelante. Vamos a mirar solamente dos ejemplos en esta noche. El primero de ellos es Faraón. El faraón que se menciona en la Biblia, la historia lo relaciona o lo asocia con Ramsés II. Ramsés II fue uno de los emperadores más prominentes en el tiempo más floreciente de Egipto. Gloria a Dios. Y también vamos a mirar el paralelo con Nabucodonosor, que también fue un rey muy poderoso de la antigüedad, pero estando tan cerca de Dios, efectivamente tuvo la posibilidad de confesarlo a Él como el Dios Altísimo. Gloria a Dios. Son los dos ejemplos que en esta noche vamos a estar estudiando. Mientras Faraón endureció su corazón y no quiso reconocer a Dios en su vida, ni exaltarle, muy a pesar de haberle visto tan cerca, de haber visto tan cerca la presencia de Dios, Nabucodonosor, como la palabra de Dios lo relata, de otro lado sí lo hizo, gloria a Dios. Entonces es importante que tengamos presente estos dos personajes, aunque también podríamos hablar de un personaje que a veces es hasta triste mencionarlo, y es acerca de Judas Iscariote, que estuvo cerca del maestro, que comió con él de la mesa y lamentablemente decidió irse por el camino ancho, por el camino que lo condujo a la perdición. Gloria a Dios. Mire, la historia de la humanidad, digamos que es bastante amplia, relata cómo en todas las épocas del ser humano, siempre el ser humano por naturaleza ha decidido rechazar a Dios. Y uno lo ve desde el momento mismo en el que pisaron sobre esta tierra los dos primeros seres humanos y su familia. Vemos el caso de Caín, que lamentablemente hablaba con Dios, que la Biblia dice que Dios hablaba con él directamente. Dios le preguntó a Caín acerca de su hermano, o sea, tenían una comunicación directa. Y lamentablemente Caín, a pesar
de la recomendación y del consejo que le dio Dios. Le dijo: el pecado está a la puerta. Pues él lamentablemente decidió tomar como salida el pecado. Bendito el nombre del Señor. Y si uno revisa hasta nuestros días, aunque Dios nos habla de una y de otra manera, nosotros como seres humanos muchas veces rechazamos a Dios, rechazamos el consejo de su palabra. Bendito el nombre del Señor. Este personaje del cual vamos a hablar en este momento, Ramsés II, dice la historia, ¿cierto? La Biblia no menciona que ese haya sido el nombre, o por lo menos dentro de lo que yo he mirado en la Biblia no menciona el nombre de Faraón, pero este Ramsés II es Faraón. Gloria al nombre del Señor. La historia que vamos a mencionar a continuación aconteció aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo. En esta época, estamos hablando de bastante tiempo atrás, el pueblo judío se encontraba sometido bajo el pueblo egipcio. Gloria a Dios. Si uno pudiera mirar un poquitico en el mapa de Asia, en los límites con Asia, entre África y Asia, se encuentra Egipto. Un poquitico más arriba ya se encuentra, digamos, todo lo que es la tierra de los cananeos en su época, y se encuentra lo que se denomina como la media luna fértil o Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos. Entonces era la tierra que se encontraba entre el río Tigris y el río Éufrates, en lo que hoy conocemos como la frontera entre Irak e Irán. Usted puede chequear en un mapa, era una tierra muy fértil en medio de una tierra muy árida, en medio de una tierra en medio de grandes desiertos. Había un pedacito en la parte norte de la península arábiga, había un pedacito muy fértil, le llamaban la media luna fértil. Entonces muchos pueblos estaban siempre procurando tener el control territorial para tener acceso a mejores tierras para cultivos, etcétera, ¿de acuerdo? Y había otra parte muy cerca de allí, pero ya en el continente africano, que era todo el valle del río Nilo. También eran tierras, digamos, apropiadas, y los egipcios hicieron de esa tierra una tierra muy próspera. Gloria al nombre del Señor. Lo digo porque Ramsés estuvo aquí situado en Egipto y Nabucodonosor estuvo situado en Mesopotamia, un poquitico más al norte, y Dios en su misericordia tuvo contacto con la mayoría de estos reyes de imperios antiguos, desde el imperio, desde el imperio egipcio hasta empezando, digamos, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio romano. Siempre tuvo contacto con estos grandes reyes, y la Biblia lo menciona, y muchos historiadores toman la palabra de Dios como un texto para construir la historia. Bendito el nombre del Señor. En la época en la que Ramsés II tuvo contacto, digamos, con el pueblo de Israel, era una época bastante próspera de Egipto, y de alguna manera el pueblo judío se sentía muy oprimido porque, persiguiendo esa prosperidad y esa estabilidad, entonces el faraón mandaba a pedirle mucho más a los pueblos que tenía sometidos, entre los cuales estaba el pueblo judío. La Biblia dice que el pueblo judío clamó a Dios, Dios escuchó el clamor desde el cielo y dijo: voy a libertar a mi pueblo, y levantó a Moisés. Bendito el nombre del Señor, que fue salvado por las aguas. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés. Y Moisés, luego de tener todo un proceso con Dios allí en el desierto, regresa a Egipto para tratar de sacar al pueblo de Israel del lazo, del yugo de Egipto. Y Faraón, por supuesto, no quería dejar ir al pueblo judío, porque era un pueblo muy trabajador, era un pueblo muy entregado, era un pueblo al que Dios prosperaba, con el cual Dios tenía un propósito. Entonces, si usted tiene sometido a alguien, digamos, en aquella época, usted no va a querer dejar ir a su mejor trabajador, a su mejor elemento. Era más o menos lo que estaba aconteciendo. Y aunque Moisés le dio razones, en un principio Faraón definitivamente no quiso dejar ir al pueblo, y aquí es donde se empieza a desarrollar toda la historia. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo capítulo 7,
Y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, nosotros vemos las maravillas que Dios hizo por medio de Moisés y de Aarón, mostrándole a Faraón, a este Ramsés II, mostrándole a Faraón el poder de Dios, mostrándole a Faraón que a pesar de que él tenía un gran dominio en la época, había un Dios por encima de él. Pero la soberbia de Faraón de alguna manera no permitió que las cosas se desarrollaran de otro modo, sino por medio de señales tremendas. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Resulta que en el capítulo 7, luego de que Dios ha venido hablando con Moisés y le viene diciendo: yo los voy a sacar a ustedes con poder de aquí, de la tierra de Egipto, gloria a Dios. Entonces, por medio de Moisés se empiezan a caer sobre Egipto una serie de plagas, gloria a Dios. La Biblia menciona a 10 plagas que están narradas entre Éxodo 7 y 12, como les dije anteriormente. La primera de ellas fue la plaga de sangre. Vaya conmigo por favor al capítulo 7, versículo 19. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y resulta que así fue. Amén. Uno aquí, digamos, ya puede como dimensionar un poco que el pueblo de Egipto era muy organizado porque pues tenía estanques, tenía, digamos, todo un sistema de riego, etcétera, y ellos dependían muchísimo para la agricultura y para su consumo y para sostener a su pueblo del agua. Entonces, lo primero que hace Dios por medio de Moisés y de Aarón es convertir el agua en sangre. Esto trajo como consecuencia, sigamos leyendo en el versículo 20, dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Pasó que los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Faraón empezó a ver que el Dios que le había ya predicado a Moisés, porque Moisés ya se le había acercado y ya había tenido contacto con Faraón, era un Dios poderoso. Amén. Ese Dios poderoso es el Dios que lo rescató a usted y me rescató a mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Faraón, en medio de su soberbia, todos estos reyes antiguos tenían por característica su soberbia. Muchos de ellos se proclamaban reyes, muchos de ellos tenían el título de rey de reyes y señores de señores. Así se llamaban ellos: Dios de dioses y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, para ellos no existía otro fuera del soberano, ¿de acuerdo? De hecho, cuando usted chequea lo que Nabucodonosor hizo, era que todo el mundo tenía que orarle a la estatua que él había hecho, ¿cierto? O sea, que nadie le podía pedir a otro Dios distinto a él. Gloria al nombre del Señor. Y cuando los persas toman el control de la región, entonces también dicen: no, ustedes no le pueden pedir a nadie más sino al rey, en el tiempo de Daniel. No sé si usted lo recuerda. Gloria al nombre de Cristo. Entonces empezó Dios a herir el ego de Faraón. Amén. Entonces Faraón, en su soberbia, en lugar de mostrar de alguna manera o de tratar de encontrar una solución, llama a los hechiceros, llama a sus encantadores, y en lugar de pedirles que por favor reviertan esto, o sea, que el agua no siga convertida en sangre, en su soberbia, él dice: yo también soy capaz, mis hechiceros también son capaces. Versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y entonces el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió a su casa. Se volvió y fue a su casa y no dio atención a esto. Gloria al nombre del Señor. Yo me ponía a meditar en esto
pues lo más lógico cuando usted tiene un problema de este tipo es tratar de darle solución, ¿sí? Entonces, si el periodo en el que la tierra se convirtió en sangre fue, no sé, tal vez 3 o 4 días, apenas cesó, entonces Faraón en su soberbia dijo, yo también lo puedo hacer, y puso al pueblo también a padecer 3 o 4 días más, en su soberbia, gloria al nombre del Señor. Pero a Dios nadie le gana, hermano, y Dios tiene argumentos suficientes para hacer lo que a Él le plazca hacer, gloria a Dios. Entonces envió una segunda plaga, que fue la plaga de las ranas. Gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 8, versículo 8, dice la palabra de Dios que Dios trajo una gran plaga de ranas, de tal manera que la gente estaba, bastante confundida y molesta, porque yo no sé si a la mayoría de nosotros, pienso que no nos gustan mucho esos animales, son bastante desagradables, aunque son animalitos inofensivos, pero nada más como el aspecto, uno enseguida le repugna, ¿cierto? Y resulta que esta gente, hermano, fue invadida de ranas como nunca había acontecido en esta tierra, y habían ranas en las casas, en las calles. Fue una cosa, una situación bastante desastrosa, de tal manera que Faraón, dice en el versículo 8 del capítulo 8, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Sigamos leyendo a ver qué pasó. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Fíjate que el propósito detrás de esto era para que Faraón conociera a Dios. Amén. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Gloria al nombre del Señor. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia, y efectivamente aconteció esto. Las ranas, dice acá, versículo 13, hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y mire usted qué desagradable, las juntaron en montones y apestaba la tierra. Apestaba la tierra. Tremendo. Yo anoté aquí en mis apuntes, ¿y los hechiceros? ¿Dónde estaban los hechiceros ahora? Yo creo que a Faraón no le quedaron como ganas de decir, yo también puedo hacer esto. Apenas quitó la rana, entonces llamó a los otros hechiceros para que volvieran a traer ranas. Creo que no le quedaron ganas. Gloria al nombre de Cristo. Pero Faraón apenas vio que había tenido cierto reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Amén. Segunda plaga. Tercera es la plaga de piojos. ¿Cuántos aquí saben qué es un piojo? Muchos. No vaya a levantar la mano, pero ¿a cuántos les dio piojos cuando eran niños? No levante la mano. A muchos de nosotros. Amén. Es algo incómodo, es algo, cierto, que hasta lo puede poner a uno pálido, dependiendo de la cantidad de animalitos que le hubiera dado uno en la cabeza. Pero era bastante incómodo, gloria a Dios. La Biblia dice que esta plaga de piojos vino y azotó al pueblo. Leámoslo rápidamente. Jehová dijo a Moisés, y a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Uno nada más de medio leer esto ya como que le da piquiña en la cabeza, ¿cierto? Algo realmente desagradable. Pero, entonces Faraón en su soberbia volvió a llamar a los hechiceros, y los hechiceros también hicieron lo mismo, gloria a Dios. O sea, los hechiceros en esa oportunidad, vinieron para sacar los piojos, pero no pudieron. Porque fíjese, el diablo y sus demonios, el Señor los reprenda, escuche bien, solo mata y destruye, gloria a Dios. Amén. Entonces ellos podían eventualmente traer ruina a Egipto convirtiendo el agua en sangre de nuevo, gloria a Dios.
pero no podían quitar, no podían traer alivio al pueblo de Egipto, porque el diablo solo mata, hurta y destruye. Gloria al nombre del Señor. Y dice acá la Biblia: y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: lo siento, lo sentimos, Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aquí la Biblia no menciona que Faraón le haya pedido a Moisés que les quite esta plaga. No sé si sacaron piojo por piojo de las cabezas, no lo sé, pero les debe haber costado algún tiempo. Luego viene en el versículo del versículo 20 en adelante la cuarta plaga, que es la plaga de las moscas. ¿A cuántos de aquí les gustan las moscas? A ninguno. Son bien desagradables. El solo hecho de que estén volando alrededor, ya usted se fastidia, ¿cierto? Porque usted se imagina dónde estuvieron puestas las moscas y ya a usted se le daña el día enseguida, ¿cierto? Si de pronto se le paró en un grano de arroz, usted como que no quiere comer ese grano de arroz, ¿cierto? Es bastante desagradable. Todas estas cosas vinieron, no sabemos en qué lapso de tiempo, pero todas estas cosas fueron con el propósito de que Faraón se diera cuenta que él no era lo que él pretendía ser, que había alguien más poderoso que él, que era Jehová, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos. Pero habiendo visto estas cosas, hermano, lamentablemente no se arrepintió y no confesó a Dios como el Dios verdadero. Bendito el nombre del Señor. Plaga de las moscas. Leamos solamente el versículo 25. El 24 dice: Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, mire esto, molestísimas, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Mire usted, toda clase de moscas, pequeñitas, grandes, verdes, negras, toda clase de moscas, molestísimas. En todas las, a pesar de que Faraón muy seguramente vivía en un palacio suntuoso y muy probablemente vivía muy alejado del pueblo, ¿cierto? Allá también le llegaron las moscas. Por más sirvientes que tenía y por más poder que tenía, unas moscas le amargaron el rato por bastante tiempo, gloria a Dios. Pero en el versículo 25 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Entonces ya empezó a aflojar un poquitico Faraón y les empezó a decir: listo, váyanse. Pero Moisés le respondió: mire, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Pero dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y le dijo: oren por mí. O sea, Faraón ya estaba de alguna manera ablandándose un poquito. Oiga, ore por mí, por Dios, que esto está muy horrible. Y Moisés dijo: he aquí, alzaré yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Gloria a Dios. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová escucha su oración, escucha mi oración. Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas las moscas, y no quedó ni una sola. Pero Faraón endureció estado de su corazón y no dejó ir al pueblo. O sea, Faraón estaba en un juego en el que venía al hombre de Dios solamente por el beneficio. Cuando obtenía el beneficio, nuevamente endurecía el corazón. Y uno tristemente ve muchas personas que vienen a las iglesias pretendiendo que Dios les ayude, y ellos en el corazón ya saben: no, yo no voy a ser tan bobo, yo no sirvo a Dios. Nada más muestro aquí una cara así como de ternero degollado, más o menos así, y apenas Dios haga esto, arranco y me voy. Así es. Gloria al nombre del Señor. Y así pasa, y lamentablemente hemos visto muchos casos así.
Yo recuerdo un caso hace algunos años atrás de una muchacha que continuamente el hijo, un niño alrededor de un año, tenía fiebre y fiebre y fiebre. Y nosotros, con un hermano que vivíamos en aquel sector, fuimos y oramos por ella. Y yo recuerdo muy bien que ella nos dijo: es que si Dios sana a mi niño, yo le sirvo a Dios. Amén, usted lo dijo, nosotros no lo estamos pidiendo, pero usted lo dijo. Efectivamente el niño se sanó, el niño ya estaba bonito, y empezó a asistir al grupo que teníamos allí los días sábados. 2 sábados no volvió. Y después, venga, ¿y usted por qué no volvió? Acuerde que usted pues había dicho que usted le iba a servir a Dios. ¿Qué pasó? Ay, no, tengo muchas ocupaciones, tengo muchas cosas, etc. Más o menos así pasaba con Faraón. Faraón en la angustia decía: oiga, oren por mí. Mandaba papelitos a la iglesia: vea, oren por mí. Pero él ya en el corazón había dispuesto: no, apenas oren por mí, yo vuelvo y endurezco el corazón. Amén. Y usted estar tan cerca y ver la mano de Dios. Ya van 4 plagas, viendo la mano de Dios en la plaga, y luego de quitar la plaga, y Faraón seguía endureciendo el corazón. Qué triste uno estar tan cerquita de Dios, pero tan lejos de su salvación. Gloria al nombre de Cristo. Alabe a Dios, hermano, por favor. Luego en el capítulo 9, versículo 6, para ir avanzando, habla acerca de la plaga en el ganado. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que murió todo el ganado. Capítulo 9, versículo 6. Se murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Porque el pueblo de Israel tenía un pedazo de la tierra, estaban allí ubicados, ellos tenían, sus ganados. Le cayó una plaga a todo el ganado en Egipto, pero al ganado del pueblo de Israel no le pasó nada. Gloria al nombre del Señor. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Eso lo tuvo que haber cuestionado todavía más, porque si no tenían ni un pedacito de carne para comer, ¿a quién tuvieron que acudir para pedirle carne? Pues a los judíos, a los hebreos. Y si se murió todo el ganado, ¿cuánto tiempo se demora un ganado en crecer nuevamente y en estar en edad para ser sacrificado? Mucho tiempo. Entonces, mientras eso, ellos se tuvieron que alimentar del ganado del pueblo hebreo. Y yo me imagino que después de esto, cada vez que Faraón se comía un pedacito de carne, se acordaba de lo que Dios había hecho. Pienso yo. Bendito el nombre del Señor. El nombre de Cristo sea la gloria. Luego la 6ª plaga fue la plaga de las úlceras. Gloria a Dios. Esta plaga de las úlceras también fue terrible. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, versículo 8 del capítulo 9: tomad puñados de ceniza en un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y efectivamente así pasó. De tal manera que los hechiceros no podían estar delante de Moisés, versículo 11, a causa del sarpullido, a causa de la piquiña, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Es algo muy incómodo, porque no solamente era un sarpullido, sino que eran úlceras. O sea, era difícil hasta rascarse para ellos, era el fastidio. Amén. Y aún así, Faraón siguió endureciendo el corazón delante de Dios. Uno no entiende eso, ¿cierto? Pero a veces también no nos pasa a nosotros, ¿no cree? Que Dios nos muestra su misericordia y nos muestra su misericordia y nos muestra su misericordia, pero nosotros no nos decidimos a arrepentirnos, no nos decidimos a seguir a Dios. Y también está el caso de gente, hermano, que uno dice: pero esta persona, ¿por qué no se ha muerto? Porque ha estado en peligros, ha estado en una y en otra situación, pero tampoco se arrepiente. Amén. Bendito el nombre del Señor. La plaga del granizo, que fue la siguiente plaga,
Leeremos el versículo 17. Vamos a leerlo del 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas, escuche esto, que no hay otro como yo en toda la tierra. Ese era uno de los propósitos, para que usted entienda que no hay otro Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y dice que enviaré todas mis plagas a tu corazón. O sea, Faraón empezó a recordar todo lo que le había acontecido, siendo él quien fue. O sea, en la historia, Ramsés II fue uno de los reyes egipcios más poderosos. Amén. Pero en el corazón él decía: hay un Dios, hay alguien más poderoso que yo. Vinieron todas esas plagas al corazón, pero aún así Faraón no entendió. Gloria al nombre de Cristo. Dice versículo 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Porque Egipto en esa época era una gran potencia. Y a pesar que en ese momento pues no existían medios de comunicación masivos como ahora, yo le aseguro que toda la gente alrededor supo lo que le estaba pasando a Ramsés II. Y aquí la Biblia está diciendo: para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y le pregunta de nuevo Moisés, Dios por medio de Moisés: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? O sea, le dice: venga, acuérdese de todas las plagas que ya le han caído encima, y todavía usted se ensoberbece. O sea, todavía cree que usted es más poderoso que yo. Gloria al nombre de Cristo. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Mire, Faraón, si quiere vaya, recoja su ganado, recoja todo lo que tiene, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Tremendo. De los siervos de Faraón, mire usted, no solamente era Faraón, pero de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir a sus criados y a su ganado a su casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Dios llevó el castigo, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y sabe qué pasó? Murieron. Pero había gente entendida. Decía: no, un momentico. Pues Faraón puede ser muy faraón y lo que quiera, pero si ya Dios dice que va a caer granizo, yo lo lamento en el alma, Faraón, pues yo no voy a permitir que mis criados y mis ganados se mueran. Y los que tuvieron temor de la palabra de Dios se salvaron. Pero el que no tuvo temor llevó el daño. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia: y Moisés extendió su vara, versículo 23, hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Escuche esto: y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, cayó una tempestad, mi hermano. Caía granizo y caían truenos. Eso, hermano, digamos, era un escenario, una escena apocalíptica. Era algo realmente difícil de sobrellevar, y aún así Faraón endureció su corazón. Gloria al nombre de Cristo. Versículo 27: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: mire, este tal vez fue el primer arrepentimiento de Faraón, ya después de 7 plagas. Mire lo que dice Faraón, una oración de fe tal vez: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. A mí uno se imagina a la gente que de todas maneras reciben de Dios, vienen y hacen la oración de fe, pero luego se olvidan.
Faraón hizo la oración de fe aquí prácticamente. Los mandó a llamar y les dijo: yo pequé contra ustedes, mi pueblo también pecó contra ustedes, gloria a Dios. Versículo 28 dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Versículo 35 dice: pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Hizo la oración de fe, pero apenas iba saliendo ya él traía en la mente: eso del evangelio como que no es para mí. Después de haber reconocido a Dios en sus caminos, en su camino, gloria a Dios. La siguiente plaga, la octava, fue la de langostas, gloria a Dios. Y vinieron las langostas, que son, animales no solamente molestos, sino que se comen todo lo que sea hojas verdes, y arrasaron con toda la cosecha de los egipcios. Gloria al nombre del Señor. Y me quedó sonando, y usted lo puede profundizar en su casa, el versículo 10 de este capítulo 10. Faraón le dice de la siguiente manera, después de que es azotado por esta plaga, dice: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Amén. O sea, yo cómo los voy a dejar ir, cómo los voy a dejar ir a ustedes y a los niños, si es que los niños van a ser el futuro, etcétera. Y él de alguna manera dio su explicación política. Pero sepa que Faraón es una tipología de Satanás. El Señor lo reprenda. Y el diablo, que tiene atadas las vidas, él de alguna manera se dice a sí mismo: ¿cómo voy a soltar los niños? El Señor reprenda al diablo. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Cuidemos a nuestros niños, hermano, porque el diablo siempre va a querer atraparlos de cualquier manera, pero tenerlos atados. Y es a veces también muy triste cuando uno piensa, los niños que han crecido en el evangelio, que desde niños fueron a la escuela dominical y que vieron la mano de Dios, y cuando crecen, son adolescentes, muchos de ellos lamentablemente se van. Me dice: no puede ser, después de estar tan cerca de Dios, y luego ellos deciden irse. Usted, joven que me está escuchando, que fue criado en el evangelio, piénselo muy bien. Piénselo muy bien. Gloria al nombre del Señor. El nombre de Cristo sea la gloria. Versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. O sea, el granizo vino y acabó con la mayoría de cultivos, pero lo poquito que había quedado, vino la langosta y se lo comió. Y aún así Faraón siguió endureciendo su corazón. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo. La última plaga, que fue la penúltima plaga, fue la plaga de las tinieblas. En el versículo 21 en adelante habla de la plaga de tinieblas. Versículo 24 dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Resulta que vino una plaga de tinieblas. La Biblia acá lo relata, dice que durante alrededor de 3 días hubo oscuridad total en Egipto. Gloria al nombre del Señor. Entonces Faraón le dijo: ok, listo, está bien, váyanse con sus hijos, pero no se lleven las vacas, no se lleven el ganado. Pero Moisés dijo: tú también nos darás sacrificio de holocaustos para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, porque no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Ya no se quedó el propósito, y así fue. En Egipto no se quedó ni una pezuña. Nada, hermano, nada. Y si Egipto tipifica el mundo, y el pueblo, y el éxodo del pueblo significa el apartarse del mundo, nosotros no le tenemos que dar al mundo ni una pezuña, ni una uña, pues, para que me entiendan. Amén. Entonces, hermano, cuidémonos, hermanas y hermanos, de ponernos a pintar las uñas, hermanos. No leemos ni una uña al diablo. Amén. Muy bien.
En todo el capítulo 11 se enuncia, se advierte acerca de la muerte de los primogénitos. Y Dios le advierte a Faraón: ahora sí le voy a dar donde le duele, que se va a morir todo primogénito se va a morir. Pero Faraón aún así no quiso dejar, a pesar de la advertencia, no quiso dejar ir al pueblo, y lamentablemente tuvieron que venir las consecuencias para que entrara en razón. Versículos 29 y 30 de Éxodo 12 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto. Estamos en el capítulo 12. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Qué tremendo. No hubo una sola casa que se escapara, simplemente por la soberbia y por la autosuficiencia de Faraón. No era más. Estaba en su máximo esplendor Egipto. Entonces él, ¿cómo iba a quedar como por debajo de lo que habían hecho sus predecesores? Gloria a Dios. Pero lamentablemente tuvo que sufrir las consecuencias. Amén. Sufrió las consecuencias Faraón. Oiga, y qué triste, qué lamentable que nosotros tengamos que sufrir las consecuencias. Amén. Porque a pesar de estar tan cerca de Dios, tenemos un corazón endurecido. Amigo, ¿cuántas veces a usted le han predicado la palabra de Dios? ¿Por cuánto tiempo le han hablado acerca de Dios? ¿Por cuánto tiempo le han dicho a usted? Por las buenas, mire, acérquese a Dios, Cristo lo ama, cambie de vida, arrepiéntase de sus pecados. Y muchas veces, hermano, las personas van después, hasta que viene una consecuencia. Y tal vez vienen a la iglesia un día, hacen la oración de fe y salen y siguen igual. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero también vamos a mostrar un buen ejemplo. Vamos a mostrar el ejemplo también de un rey que vio la mano de Dios, pero sí reconoció a Dios y se arrepintió. Vaya conmigo por favor al libro de Daniel. Bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Esto aconteció alrededor de 600 años después, porque la historia relata que alrededor del año 600 aproximadamente comenzó a reinar Nabucodonosor sobre toda esta tierra. Babilonia vino a ser un imperio, derrotó a los asirios, más o menos en esta época. La Biblia menciona en el libro de Jeremías 25 que hubo aproximadamente 70 años de cautiverio. Yo rápidamente hablo. El pueblo judío, que ya se había dividido, sus 12 tribus se habían dividido, 10 en el norte y 2 en el sur. Las 10 del norte habían sido conquistadas por el imperio asirio, amén, por Senaquerib, y las 2 del sur, tiempo después, no sé, tal vez 50 años después, porque fue el nieto de Senaquerib quien perdió el imperio a manos de Nabucodonosor II. Alrededor de 50 años después viene ese nuevo imperio y absorbe al pueblo judío. Ese imperio está a la cabeza de Nabucodonosor, precisamente porque Dios se había cansado de advertirle al pueblo judío que se convirtieran de sus malos caminos. Nunca lo hicieron. Entonces Dios profetiza, Dios habla por medio del profeta Jeremías acerca de 70 años de cautiverio, ¿sí? Y durante esos 70 años de cautiverio es donde Nabucodonosor viene y gobierna sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Daniel, capítulo 4, el nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Tan cerca de Dios, tan cerquita de Dios, y a veces tan lejos de su salvación. No puede ser, gloria a Dios. En el capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos al rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, etcétera, etcétera. Y usted conoce más o menos bien la historia, y si no, lo invito para que la lea en su casa. Pero en este capítulo 1
Nabucodonosor empieza a ver cómo el Dios de los hebreos, empieza a obrar en la mano, empieza a obrar en la vida de ellos. Habían 3 jóvenes, era Daniel, Misael y Azarías, que decidieron guardarse para Dios, y Nabucodonosor. Ven ellos algo especial al final del capítulo 1, gloria a Dios. En todo asunto, versículo 20 del capítulo 1, de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, Nabucodonosor los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, aproximadamente unos 70 años tal vez. Entonces, en el capítulo 2, Nabucodonosor comienza a ver qué clase de personas eran estos judíos a quien ellos habían tomado cautivos, ¿cierto? Y si usted lee el capítulo 2, en el capítulo 2 Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, un sueño que Nabucodonosor había tenido, y era algo sumamente difícil de hacer. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor soñó, se le olvidó el sueño, pero el sueño, él recuerda que el sueño había sido espantoso. Entonces él llama a todos los adivinos, a todos los caldeos, a todos los hechiceros, y les dice, mire, por favor, me hacen el favor y me dicen, ¿qué soñé? Y me dan la interpretación. Se las puso muy complicada, porque los hechiceros le dijeron, pero denos una pista, Nabucodonosor. Es que ningún rey sobre la tierra jamás ha pedido cosa semejante. Denos una pista para nosotros poder reinterpretar el sueño. Y Nabucodonosor se llenó de enojo, que era también un rey bastante soberbio, y les dijo, si no me repiten el sueño y la interpretación, todos se mueren. Todos se mueren. Como no pudieron hacerlo, se fueron los generales del ejército, qué sé yo, a buscar y a matar a todos los adivinos y hechiceros. Y como Daniel, Azarías y Misael y Ananías, Misael y Azarías habían quedado dentro de ese grupo, también los tomaron para matarlos. Daniel no sabía. Entonces Daniel viene y le dice al jefe que venía por él, le dice, espere un momentico, déjeme, yo oro a mi Dios y yo le voy a dar la interpretación a Nabucodonosor, pero dígale que no mate a nadie, que yo le voy a dar la interpretación. Amén. Paró esto y Dios le muestra el misterio a Daniel. Es un capítulo bastante largo y no lo podemos estudiar a profundidad. Al final Daniel da la interpretación. En el versículo 48 dice del capítulo 2, entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia a sus 3 amigos, que para el lenguaje de los persas, de los babilonios, era Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel lo pusieron bastante alto, gloria al nombre del Señor. Y Nabucodonosor empezó a ver que el Dios de los hebreos, que el Dios de los judíos era un Dios poderoso, porque eso no era tarea fácil, no fue tarea fácil lo que pidió, pero Dios lo mostró por medio de Daniel, porque también quería hacerle ver a Nabucodonosor que él era Dios. Nabucodonosor, como lo vamos a ver más adelante, termina reconociéndolo. En el capítulo 3 nos relata también que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro altísima, la levantó en el campo de Dura, en una provincia de Babilonia, y el rey envió a que se reuniesen los sátrapas, toda la gente que le servía a él, ¿de acuerdo? Para que viniesen a la dedicación de la estatua. Y se reunió todo el mundo, y entonces la orden de Nabucodonosor, ¿cuál fue? Todo el mundo se tiene que arrodillar ante la estatua cuando suenen los instrumentos musicales, absolutamente todos. Pero había un pueblo en medio de ese imperio babilónico, había muchos pueblos, y ellos sometieron a todos los pueblos militarmente, pero espiritualmente no pudieron someter al pueblo judío. Y había un pueblo que se guardaba para Dios. Decía, no nos vamos a arrodillar ante la estatua.
Y de ese pueblo habían tres, estos mismos tres jóvenes que estaban en eminencia, etcétera, los tres amigos de Daniel, y le dijeron al rey Nabucodonosor: lo sentimos, usted puede ser muy cruel, muy despiadado, usted probablemente venció a los asirios, haga lo que usted quiera, pero no nos vamos a arrodillar ante la estatua. No nos vamos a arrodillar ante la estatua. Y sepa, oh rey, que Dios nos puede librar de esta, pero si no nos libra, tampoco nos arrodillamos. Usted lee, eso a Nabucodonosor le tuvo que haber taladrado, porque no creo que hasta ese momento se hubiera enfrentado con personas con tanta convicción. Porque es que en esa época, ¿qué pasaba? En esa época lo que hacían estos reyes era generar terror en la gente. Los asirios, la Biblia lo relata, eran despiadados, o sea, cogían a las mujeres en cinta, les abrían el vientre, sacaban los niños y los estrellaban contra las paredes. Era una cosa despiadada. Y Nabucodonosor venció a los asirios. Entonces imagínese usted más o menos el terror que le tenía a Nabucodonosor. Parte de los castigos que esta gente hacía era que despellejaban a la gente y le echaban sal, por ejemplo. Los asirios. Y Nabucodonosor los venció. Nabucodonosor era un señor que metía miedo. Pero estos hombres dijeron: usted tal vez puede matar el alma, tal vez puede matar el cuerpo, perdón, pero el alma no la puede matar. Haga lo que usted quiera. Nabucodonosor en su soberbia mandó a ese horno de fuego, porque el castigo era: si usted no se arrodilla al horno de fuego, mandó a que calentaran el horno 7 veces más. De tal manera que las personas que fueron a aumentar 7 veces más ese horno de fuego quedaron vueltos chicharrón enseguida, mi hermano. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y yo me imagino que estos tres hombres, llenos de Dios, llenos de confianza en Dios, entraron con su frente en alto. Y mientras iban, todo el pueblo a la expectativa, porque se habían atrevido a retar a Nabucodonosor. Entraron tranquilamente al horno de fuego, y la Biblia menciona que Nabucodonosor se quedó mirando porque quería que todo el mundo recibiera un escarmiento, para que le obedecieran en todo. Gloria al nombre del Señor. Y mientras ellos entraron al horno de fuego, Nabucodonosor se quedó mirando y dijo: un momentico, ¿a cuántos fue que echamos nosotros? Sí, Nabucodonosor, a 3, a Sadrach, Mesach y Abednego. Se quedaba mirando y tal vez volvía a preguntar: pero de verdad, ¿cuántos echaron? 3 o 4. No, echamos 3 nomás. ¿Y yo por qué veo a 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermano, esto fue una cosa de no creerlo. Si la Biblia, si no estuviera escrito en la Biblia, usted tal vez piensa que es una fábula. Pero Dios es todopoderoso para librarnos de estas cosas. Gloria a Dios. Y resulta, dijo: no, mándelo sacar de allá. O sea, eso es una locura. O sea, un horno calentado 7 veces, ya se había muerto una gente en el horno, etcétera, y sáquelos de allá. Yo me imagino que la gente que entró por ellos, o sea, yo no sé con qué cara iban realmente, pero salieron de allá, y la Biblia menciona que no se les quemó ni un hilo del vestido. Nada, ni siquiera olían a fuego, dice la Biblia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Escuche esto, versículo 28 del capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, el Dios de Mesach y el de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y escuché esto, hermano. O sea, él los estaba alabando porque no habían cumplido el edicto del rey. Él probablemente estaba en un éxtasis ahí, mi hermano. Es que eso no es normal en un rey de esta estirpe. No es normal. Y él los alabó, bendijo a Dios porque no cumplieron el edicto del rey. Eso no es normal. El hombre estaba realmente impactado. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Versículo 29 dice: por lo tanto decreto, aleluya, que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como nuestro Dios. Aleluya. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. No hay Dios como nuestro Dios. Amén. Fíjese usted el contraste entre Faraón, también un rey muy poderoso, muy reconocido en su época. El contraste con Nabucodonosor, que estuvo cerca de Dios, cerca porque vio las señales de Dios. Y en lugar de endurecer el corazón, él dice: oiga, el que blasfeme contra el Dios de esta gente sea descuartizado y su casa convertida en un muladar. ¿Qué significaba eso? Significaba que si alguien se atrevía a proferir blasfemia en contra de Dios, la pagaba él y sus hijos. Él, su esposa y sus hijos. Convertida en un muladar era que totalmente arrasada la casa. Gloria a Dios. En el capítulo 4, bendito el nombre del Señor. Mire cómo empieza hablando Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mire un rey de estas características, mi hermano. Es que nosotros, digamos que podríamos no dimensionar esto, pero Nabucodonosor era muy malo, pero se convirtió. Estuvo cerca de Dios y estuvo también cerca de su salvación y se convirtió. Mire cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Parece que estuviera hablando Daniel. Gloria al nombre del Señor, no Nabucodonosor. Y él comienza a relatar que a pesar de haber él visto la gloria de Dios, de haber experimentado esas dos situaciones con Daniel y con sus 3 amigos, él de todas maneras se ensoberbeció. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Nabucodonosor, la historia dice que este Nabucodonosor, que conoce como Nabucodonosor II, fue quien construyó los jardines colgantes de Babilonia, que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, era algo muy hermoso. O sea, era un tipo constructor, y de hecho por los iraquíes es un héroe. O sea, ante los iraquíes, ellos todavía recuerdan a Nabucodonosor y a todo su esplendor, aún hoy, que hace parte de la historia de ellos. Gloria a Dios. Él estaba floreciente en mi castillo, dice. Y más adelante él dice: no es esta, versículo 30 del capítulo 4, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y aún la palabra estaba en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, que significa 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. El propósito de tratar con Nabucodonosor, ¿cuál era? Que él conociera a Dios, de la misma manera que el propósito con el cual se vinieron las 7 plagas. Vinieron las 7 plagas sobre Ramsés II. El propósito era que él reconociera a Dios como el Altísimo y que él pone a quien él quiere. Pero Ramsés II, el faraón, no quiso aceptarlo. Estuvo cerca, no quiso. Vio las señales, vio las maravillas, tenía un contacto con el hombre de Dios. Le pedía oración. Dijo: he pecado contra ti, mi siervo ha pecado contra ti. Pero nunca aceptó la salvación de Dios. Nabucodonosor sí. Y la Biblia menciona y describe más o menos qué aconteció. Gloria al nombre del Señor. Y después de estos 7 años,
Versículo 36 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Miren Nabucodonosor, después de los 7 años, que dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, si usted o yo estamos cerca de Dios, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad. La Biblia dice que hay esperanza en tanto que haya vida. Gloria al nombre del Señor. Y hay gente, hermano, que ha venido y ha caído y se ha levantado, y ha caído y se ha levantado. No desaproveche más la oportunidad, hermano. No desaproveche más la oportunidad y conviértase de todo corazón a Dios. Y nosotros no tengamos en poco, hermano, la cercanía con Dios. No menospreciemos esa cercanía con Dios. Alabemos y glorifiquemos a Dios. Amén. Por su misericordia, porque Él pone a quien Él quiere, y Él pone en usted y en mí el querer y el hacer según su buena voluntad. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias por tu palabra, Dios mío. Tu palabra es verdad y vida, Señor. Te agradecemos, Padre, porque una vez más nos hablas a través de tu palabra, Dios mío, acerca de la necesidad de acercarnos a ti, Señor, acerca de la necesidad de reconocerte en todos nuestros caminos, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor amado, a estar cerca de ti cada día. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén.